No es ningún secreto que la homosexualidad es una de las cuestiones más urgentes de nuestros tiempos. Lo que en la mayor parte de la historia humana se consideró como pecado y hasta los años 1973 como un trastorno psicológico por la Asociación Americana de Psiquiatría, hoy en día ha sido popularizado de tal manera que se lo ve como un estilo de vida alternativo, como algo diferente. Ya sea en la gran pantalla de Hollywood o en las pantallas más pequeñas como en las nuestras, la de nuestros dispositivos móviles, la conducta homosexual se presenta hoy en día como algo totalmente normal. Y el efecto de todo este esfuerzo organizado es evidente, es obvio. Aunque la comunidad homosexual representa solo un pequeño porcentaje de la población total de los Estados Unidos, ha sido capaz de ganarse la aprobación y el apoyo popular de gran parte de la población aquí, en muy poco tiempo. Y su mayor éxito hasta la fecha se produjo en el año 2015, cuando el Tribunal Supremo legalizó el matrimonio homosexual, y lo pongo entre comillas porque, como hemos visto anteriormente, el matrimonio solo es considerado por Dios entre un hombre y una sola mujer. Pero ese fue el año, el 2015, cuando el Tribunal Supremo legalizó el supuesto matrimonio homosexual en todo el país y en todos los estados. El nivel de aceptación es tan alto que incluso hoy en día la homosexualidad es considerada como un derecho humano básico que nadie puede cuestionar. Y las personas que lo hacen, que cuestionan este supuesto derecho básico, sufren consecuencias, como se acuerdan la florista Baroniel Stutzman, que se arriesgó a perder todo su negocio y todos sus bienes personales por rechazar de manera cordial hacer los arreglos florales para la boda de dos personas del mismo sexo. Y en el año 2017 la Corte Suprema de Washington falló por unanimidad en contra del derecho de esta mujer, el derecho de conciencia, y eventualmente Baroniel tuvo que vender su negocio a Kim Solheim en el año 2022, quien cambió las políticas de la tienda para que ahora pueda recibir clientes LGBTQ+. Sin lugar a dudas, la iglesia se encuentra en un lugar difícil hoy en día. Porque por un lado, la Biblia claramente condena la homosexualidad. Pero por el otro lado, el mundo nos condena a nosotros si hablamos en contra de ese estilo de vida. Y como resultado entonces de esta presión abrumadora y constante, algunos grupos que se consideran a sí mismos como cristianos han recibido con los brazos abiertos a los homosexuales, celebrando su conducta dentro de la iglesia como algo totalmente aceptable ante los ojos de Dios. De modo que hoy no nos sorprende escuchar de un pastor que sea homosexual en algunos círculos. Otros han modificado su postura y ahora sostienen que la atracción del mismo sexo no es pecaminosa siempre y cuando no se cometa el acto homosexual. Algo que evaluamos hace 2 semanas atrás aquí. Y del lado completamente opuesto a recibir con los brazos abiertos encontramos a los fundamentalistas en extremo que han organizado protestas violentas y avivan sentimientos de odio en contra de la comunidad homosexual. Está claro que ninguna de estas respuestas o ninguna de estas opciones representa un enfoque bíblicamente equilibrado sobre esta cuestión sociocultural que nos apremia todo el tiempo y en todo lugar. Entonces, si ninguna de estas tres es la respuesta correcta, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? Más específicamente, la pregunta que quiero contestar esta mañana con ustedes es: ¿cuál es la respuesta de la iglesia a la homosexualidad? Hemos visto la postura de Dios sobre la homosexualidad. ¿Cuál es entonces la respuesta de la iglesia a la homosexualidad? Y la Biblia presenta 3 obligaciones que no podemos ignorar si deseamos formular una respuesta adecuada hacia la atracción del mismo sexo.
Si realmente queremos tener un enfoque bíblico equilibrado de lo que dice la Biblia y cómo debemos responder a esta comunidad, entonces hay 3 obligaciones que no podemos ignorar. Y ese va a ser el enfoque de nosotros esta mañana, mientras tratamos de configurar, mientras tratamos de formular una respuesta que se ajuste a la Biblia y que no se comprometa a las demandas socioculturales de nuestro tiempo. Así que sin más, vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría esta mañana. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a ti, Señor, en búsqueda de sabiduría, de conocimiento. Y si pedimos sabiduría a ti, tú nos las das. Padre, esta cuestión es tan urgente para nosotros. Y sabremos que sin lugar a dudas lo será para nuestros hijos mientras crecen. En las próximas 2, 3 décadas, Señor, estaremos viendo los resultados de algunas decisiones que se han tomado en este país y que tendrán un efecto ciertamente en la próxima generación. Padre, como iglesia queremos saber cómo contestar, cómo responder. ¿Cuál es la respuesta que se ajusta a las demandas de la Biblia y ama de la manera que Cristo nos amó? Padre, danos entendimiento, opera a través de tu Espíritu para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén. Es el título de este sermón esta mañana, la respuesta de la Iglesia a la homosexualidad. ¿Qué es lo que debemos hacer? La primera obligación que tenemos como creyentes es predicar la verdad. Ese es mi primer punto, predicar la verdad. Esa es la primera obligación. Si queremos formular una respuesta adecuada a este tema y a esta cuestión, lo primero que debemos y la obligación más básica como creyentes es predicar la verdad. Este es nuestro deber más fundamental en la iglesia. Pablo afirma, ¿se acuerdan? En 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso define a la iglesia. ¿Tú quieres saber lo que es una iglesia? Ahí tienes una definición de lo que es la iglesia. Es columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que Dios ha tenido a bien dejarnos este gran tesoro en nuestras manos para que nosotros lo custodiemos a toda costa. Nos ha dejado la Biblia, la verdad de Dios, para que nosotros la protejamos a toda costa. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 17, versículo 14, Jesús le está orando al Padre y le dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Cristo le ora al Padre y le dice, yo les he dado, ¿a quiénes? A los discípulos, a sus discípulos, yo les he dado tu palabra. Es la palabra de Dios que nos ha sido dada a nosotros para que la custodiemos en esta tierra. Nuestra responsabilidad entonces es guardar la verdad de Dios como la más preciosa posesión debajo del cielo. Esa es nuestra responsabilidad. Guardar la verdad de Dios como la más preciosa posesión en la tierra. En esto consiste nuestra misión como iglesia. La iglesia existe para eso, para guardar el buen depósito. Existimos para sostener, existimos para defender la verdad. Para eso hemos sido puestos en esta tierra. Para eso hemos sido puestos en este mundo. En otras palabras, y digo esto porque varias veces se me pregunta, ¿cómo hago para definir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Acá tienes la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es que preservemos firme e inquebrantablemente la verdad de Dios contra las tantas enseñanzas que se levantan para amenazarla constantemente, para destruirla. Esa es la voluntad de Dios para mi vida, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que sostengas firmemente, adecuadamente e inquebrantablemente la palabra de Dios. ¿Y saben qué? La homosexualidad es una oportunidad que tenemos para predicar la verdad de Dios y defender la postura de Dios. Es una hermosa oportunidad que tenemos.
para predicar la verdad de Dios. Lo hemos visto, pero quiero que rápidamente resumamos algunos de estos conceptos porque no todos estuvieron aquí antes. Pero nosotros sabemos que Dios considera que la conducta homosexual, como así también los deseos homosexuales, son pecado. Son pecado porque se desvían del gran diseño que Él tiene para la humanidad. Acompáñenme a Génesis rápidamente. Vamos a pasar por varios pasajes tratando de resumir lo que hemos visto hasta ahora. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Otra manera de traducir eso es, y Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y noten que Dios hace una distinción en la humanidad. Dice que de entre la humanidad existen varones y existen hembras o mujeres. Dios creó, este es el diseño de Dios, que hayan dos sexos que constituyen la humanidad. Ese es el diseño. Por tanto, dice en el versículo 24 de Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, la otra parte constituyente de un todo sexual es la persona de otro sexo. Un hombre nunca puede ser la otra parte que constituye una sola carne para otro hombre. Tiene que ser una mujer. Y asimismo, o lo contrario, podríamos decir, para una mujer tiene que haber un hombre que lo complementa. Vimos que Jesús predicó esto, ¿no es así? En Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19, miles de años después de que Dios haya creado el universo por el poder creativo de su palabra, Jesús se enfrenta a ciertos líderes religiosos que le hacen la siguiente pregunta, versículo 3 de Mateo 19. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Noten que Jesús otra vez respalda o se sostiene en la autoridad de la palabra de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Noten que Cristo apunta al diseño original de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre, porque es diseño de Dios. No le compete al hombre separarlo, ni tampoco le compete al hombre redefinir el matrimonio. Esa es prerrogativa de Dios. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿los qué? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Los juzgará Dios, ¿por qué? Porque es una violación del orden creativo de Dios. Tanto el fornicario como el adúltero como el homosexual están agresivamente violentando contra el diseño estipulado y establecido por Dios para su creación. Por esta razón, tanto el acto como la atracción del mismo sexo son duramente condenadas en la Biblia. Son duramente condenadas en la Biblia. Acompáñenme a Romanos 1. Romanos capítulo 1, Pablo está hablando de la culpabilidad general que tiene el ser humano delante de Dios y habla de estos hombres que en el versículo 21 de Romanos 1 han conocido a Dios a través de la revelación natural de todo lo que ha sido creado por Dios, pero dice que no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Por esto, dice el versículo 26 de Romanos 1, por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Bueno, noten el versículo 25, dice que cambiaron la verdad por la mentira.
Entonces Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, dice, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en sus concupiscencias, en sus deseos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, tanto el acto, los hechos vergonzosos de los cuales habla aquí Pablo, como también los deseos, él dice que se encendieron en sus propias lascivias unos con otros, son condenados por Dios. Son una violación del orden creado por Dios. Y aquí hay una frase que es muy importante, al fin del versículo 26. Noten que dice que pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, aquí esta frase contra naturaleza en el versículo 26 significa que la homosexualidad no representa lo que Dios deseaba cuando Él hizo al hombre y la mujer con cuerpos físicos que poseen una manera natural de interactuar entre sí y también deseos naturales el uno por el otro. Va en contra de lo que Dios ha establecido, es contra naturaleza. El cuerpo tiene una manera natural de interactuar, tiene una manera natural de desear. Y eso lo ha establecido Dios. Y la lógica de la relación sexual requiere de un complemento sexual diferente. Por tanto, y esto lo hemos visto anteriormente, la unión homosexual termina desvalorizando la humanidad. Termina quitándole valor a la humanidad porque afirma en esencia que uno de los dos sexos es completamente innecesario. Es absolutamente innecesario. Pretende complementar estructuralmente un sexo con alguien del mismo sexo. Y así desvaloriza la humanidad creada por Dios y es una afrenta contra el Creador. Por este motivo, Pablo en este pasaje, versículos 26 y 27 de Romanos 1, él afirma que la homosexualidad es completamente ¿qué? Vergonzosa ante los ojos de Dios. Es una vergüenza ante los ojos de Dios. Choca contra el diseño de Dios, contra la intención de Dios para la humanidad, para el funcionamiento de los seres creados. Y en nuestro trato con los homosexuales, nosotros debemos mantener la postura de Dios en lo más alto. Cuando interactuemos con homosexuales, si nuestra misión en la iglesia es defender a toda costa la verdad de Dios, entonces nosotros queremos poner la postura de Dios en lo más alto. Esta es la postura de Dios. ¿Es algo repudiable? ¿Es algo vergonzoso? Así, de la misma manera que las columnas sostienen firmemente la estructura de un techo, cada palabra de nuestra boca debe levantar en alto la verdad de Dios. Debe mantener en alto la verdad de Dios. La verdad de Dios es nuestra más preciosa posesión en la tierra. Y no le hacemos ningún favor a nadie, en particular a los homosexuales, si rehuimos a predicar la verdad. Nosotros debemos apoyar, nosotros debemos proteger la postura que tiene Dios sobre la homosexualidad a toda costa. Tenemos que poner la postura de Dios en lo más alto. ¿Por qué? Porque al final de todo, la vida espiritual de los homosexuales depende de eso. Depende de eso. Algo que ya hemos visto en 1 Corintios, y vamos a ir a ese pasaje después, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde habla y dice que los homosexuales no serán parte del reino de Dios. Lo que Dios piensa acerca de ellos es importante para su futuro y nosotros debemos predicarlo. Si nosotros les ocultamos el hecho de que Dios aborrece su conducta conjuntamente con sus deseos y que ciertamente un día Dios va a juzgar a todos los que viven vidas tan depravadas, entonces realmente no los amamos a esas personas. Si les escondemos eso, no los amamos. Si no decimos nada por miedo a ofenderlos, lo que le estamos haciendo es alejándolos de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Y esto aplica para todo ámbito de la vida y toda relación en la vida. Esto es aplicable en la interacción en el trabajo, como es aplicable también en el hogar. Tu más preciosa posesión aquí en la tierra no son tus hijos, es la palabra de Dios. Y si tu hijo está lidiando con esto, tú necesitas predicarle la verdad. Eso es amar a tu hijo. A toda costa defender la postura de Dios. Porque si no decimos nada, los alejamos de la salvación. Y la única manera de que los homosexuales dejen ese estilo de vida es que se enfrenten a la dura realidad de su pecado y el inminente castigo que van a recibir de parte de Dios por toda la eternidad si no cambian de parecer pronto. Porque Dios ha dicho que ha reservado, en 2 de Pedro 2:6, 2 de Pedro 2:9, ha reservado a los injustos para ser castigados en el día del juicio, entre los cuales están los homosexuales. Si no cambian de parecer pronto, recibirán de parte de Dios el castigo eterno. O sea, la verdad de Dios es indispensable para el arrepentimiento. Una persona no puede arrepentirse de sus pecados si no se la confronta con la verdad de Dios. Y hoy, lamentablemente, muchas iglesias han comprometido y han relegado la verdad de Dios a un lugar secundario y tratado de abrazar a los homosexuales en nombre del amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Para que haya arrepentimiento, para que una persona entre al reino de los cielos, necesita arrepentirse de sus pecados. Y para eso necesita ser confrontado a la verdad, como tú y yo también lo fuimos. Por tanto, mantengamos la postura de Dios en lo más alto cuando nosotros estamos interactuando con los homosexuales. Defendamos la verdad de Dios, porque sin la verdad de Dios nadie puede ser salvo. Jesús en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Solo la verdad de Dios puede libertar al homosexual. No releguemos la verdad a un segundo lugar, o peor aún, no tergiversemos la verdad. Porque si nosotros tergiversamos la verdad de Dios, vamos a ser semejantes a los homosexuales que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y hoy, lamentablemente, hay muchas iglesias que están deteniendo con injusticia la verdad de Dios, para ajustarse a los caprichos socioculturales. La verdad necesita ser predicada y Dios ha puesto a la iglesia, Dios ha puesto a los creyentes para que sostengamos la verdad de Dios en lo más alto y ante todos siempre. Independientemente de quién sea. Independientemente si sea alguien en el trabajo o independientemente de si sea mi hijo. La verdad de Dios necesita ser predicada porque Dios nos puso en este mundo para eso. Esa es la primera obligación. Y esa obligación del creyente tiene que formular la respuesta de la iglesia a la homosexualidad. Pero hay otra segunda obligación. Y la segunda obligación es proclamar la victoria. No solo hay que predicar la verdad, sino también hay que predicar o proclamar la victoria. La iglesia no solo tiene la responsabilidad de anunciar la verdad de Dios y de custodiarla a toda costa, en todo momento y en todo lugar, sino que además la iglesia debe anunciar que hay esperanza en Jesús. Y no hay mejor pasaje, como dije hace un instante, que explique esto que 1 Corintios capítulo 6. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo escribe y pregunta, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo dice: no erréis. Otra manera de traducir es: no seáis engañados. Algo que
lastimosamente caracteriza a la iglesia hoy. Muchas iglesias están engañadas sobre este asunto. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Claramente aquí Pablo enseña que hay algunas personas que están afuera del reino de Dios porque no están en una posición correcta con Dios. No todos entran al reino de Dios. Jesús predicó eso, Pablo predica eso. Porque no todos están en una posición correcta con Dios. Y muchos todavía están enemistados con Dios porque aman su pecado más que a Dios. Y entre la lista de esas personas, que no es exhaustiva, es solo una lista representativa de algunas personas que viven vidas características como estas y que no van a entrar en el reino de Dios. Y dice, entre todos estos, Pablo menciona, aparecen tanto los afeminados como quienes. Como los que se echan, dice, con otros varones. Ambas expresiones se refieren a los homosexuales, los dos. El primer término, el término que aquí aparece como afeminado, significa literalmente suave, algo blando. Se utilizaba mucho en el primer siglo para hablar de una tela, la tela suave. Eso habla. El primer término significa suave y se usaba también. Con el paso del tiempo, se empezó a usar para denotar a la pareja pasiva en el acto homosexual, a la pareja que recibe. El segundo término, el que en nuestra traducción aparece como los que se echan con varones, en realidad es una sola palabra en griego, es una palabra compuesta, es decir, que consiste de dos palabras simples. Siempre doy el ejemplo, la palabra baloncesto. Baloncesto es una palabra compuesta de dos palabras simples. Las dos palabras aquí, ¿saben cuáles son? Una es hombre y la otra es cama. Literalmente describe un hombre que se acuesta con otro hombre en la cama para tener relaciones sexuales. Y la mayoría de los comentaristas aquí sugieren que Pablo acuñó este término a partir de un versículo del Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 20, versículo 13, que dice, si alguno se ayuntare con varón, o si alguno se acostare con varón, como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahora, este otro término, que en la Reina Valera se traduce como los que se echan con varones, este término enfatiza no tanto la pareja pasiva en el acto homosexual, sino que enfatiza la pareja activa en el acto homosexual. Pero ambos se refieren a los homosexuales, el afeminado como el que se echa con varón. Esto quiere decir que Dios condena a todos los homosexuales, más allá de su inclinación sexual, más allá de su preferencia sexual. Y ninguno de estos afeminados o homosexuales tendrán parte en el reino de Dios sobre la base de sus obras impías. Sus obras los descalifican de la entrada al reino de Dios. Todos los homosexuales están fuera del reino de Dios por su pecado y están, por ende, sujetos al castigo eterno en el infierno. No obstante, nosotros debemos recordar que Dios también tiene un plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación, ¿no es así? Jesús vino, según Mateo 9:13, Él vino al mundo no para llamar a justos, sino a pecadores, ¿al qué? Al arrepentimiento. Entre los cuales están los homosexuales. Jesús vino al mundo no para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Después en Lucas capítulo 19, Cristo declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios tiene un plan de salvación. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten lo que dice el siguiente versículo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Dios tiene un plan de salvación y el juicio o la condena no era la misión de Dios o la misión de Jesús en su primera venida, pero sí lo va a hacer en su regreso. En su primera venida no era su misión principal, pero en su segunda venida sí lo será. Y perderse es recibir el castigo eterno de parte de Dios. Perderse es recibir el juicio justo, inalterable e inerrante de Dios para siempre. Y los homosexuales, por una parte, ellos necesitan escuchar que no van a tener parte en el reino de Dios si no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús para salvación. Ellos necesitan escuchar eso. ¿Por qué otra vez? Porque la verdad es indispensable para el arrepentimiento. Ellos necesitan escucharlo. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, al final de la Biblia. Hablando de estos cielos nuevos y la segunda venida. Y noten lo que dice en el versículo 27 de Apocalipsis 21, dice que no entrará en ella, en esa ciudad no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En aquella ciudad, en aquel reino, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación. El mismo término que se usa a lo largo de la Biblia, ya sea en Levítico 18, Levítico 20 o a lo largo del Nuevo Testamento para describir la actividad homosexual. Ellos necesitan escuchar que no entrarán al reino de Dios por sus obras impías, a menos que se arrepientan. A menos de que crean en Jesús para salvación. Es fundamental, hermanos, predicar la verdad al homosexual. Pero la iglesia también tiene la responsabilidad de proclamar la victoria absoluta de Cristo sobre todos nuestros pecados. No solo de predicar la verdad, la condena, sino también predicar que hay compasión en Cristo Jesús para los que vienen a Él y creen como Señor y Salvador. Nuestra responsabilidad es proclamar la victoria absoluta, preeminente de Cristo sobre todos nuestros pecados. Y esta es, créanme, la noticia más maravillosa jamás contada. Que nadie ha pecado tan profunda o extensamente en su vida que no pueda ser salvo por la obra de Cristo. Nadie. Nadie ha pecado lo suficiente que Cristo no puede alcanzar. Ciertamente la homosexualidad es un pecado contra Dios que merece el castigo de Dios, pero también es uno de los muchos pecados por los que Cristo murió. De modo que hay esperanza genuina en Jesús para los homosexuales, disponible para ellos. Pablo, precisamente después de enumerar algunos de los pecados que son típicos de personas que están fuera del reino de Dios, como la homosexualidad, en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Noten el tiempo, ¿no dice, y estos son algunos? Quiere decir que en el reino de Dios va a haber ex fornicarios, va a haber ex idólatras, va a haber ex adúlteros, va a haber ex afeminados, ex homosexuales, ex ladrones, ex avaros, ex borrachos, ex maldicientes, ex estafadores. Son personas que van a heredar el reino de Dios. Esto erais algunos, pero ya no lo son. El énfasis está en la transformación que se produjo como resultado de haber creído en Cristo Jesús. Y contrasta Pablo la vida anterior de estas personas impías con la nueva vida en Cristo.
Y el punto es que los homosexuales pueden ser verdaderamente salvos de sus pecados. Pero para eso, ellos tienen que pasar por la cruz del Calvario como tú y yo tuvimos que pasar. Tienen que pasar por la misma cruz que nivela a todos en el mismo lugar. Y nos pone ahí en dependencia y desesperación de recibir su gracia. Porque de lo contrario estamos condenados para siempre, lejos de Él. Hay un pasaje que muchas veces se pasa por alto, y es 1 Timoteo capítulo 1. Acompáñenme ahí. Primera de Timoteo capítulo 1. Noten lo que dice Pablo de nuevo en el versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y él dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Escuchen para quiénes fue dada la ley. Para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para las parricidas, las matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los ¿qué? Sodomitas. Es la misma palabra que aparece en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que se traduce los que se echan con varones. Esta es la misma palabra. En algunas traducciones dice los homosexuales. Es una mejor traducción. Dice que la ley fue dada para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y salten al versículo 15 y noten esto, qué hermoso. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Noten que Pablo, por un lado, proclama la verdad y condena al pecador, y les muestra que tanto el homicida como el impío, como el desobediente, como el homosexual están fuera del reino de Dios y que la ley fue dada para mostrarles su necesidad y su incapacidad de llegar al cielo y que solo el glorioso evangelio de Dios puede abrirle las puertas para que hereden el evangelio de Cristo Jesús. Pero inmediatamente después de condenar, Pablo ¿qué dice? Palabra fiel y digna es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba a sí mismo como el más vil pecador. Y en nuestra interacción con homosexuales nosotros debemos recordar eso. Los homosexuales están esperando que la iglesia diga algo más que solo condenarlos. Los homosexuales están esperando que la iglesia también les muestre compasión. Pero no la compasión que ellos quieren, la compasión que Cristo demanda. Y para esa interacción, ¿saben lo que nunca puede faltar en el creyente? La realización de que yo soy el más vil pecador primero. Porque muchas veces, cuando nosotros interactuamos con homosexuales, respiramos un aire de superioridad. Y es solamente cuando tú recuerdas que si no fuese por Cristo, tú estarías condenado para siempre y que tú eres el más vil pecador de todos los pecadores, que tú puedes hablar y tener real compasión con un homosexual. Verdadera compasión como la que tuvo Cristo, salvándote a ti y a mí. La tercera y última obligación que tenemos es promover la virtud. Promover la virtud. Tenemos que predicar la verdad, defenderla a toda costa. Tenemos que proclamar la victoria que hay en Jesús, que Él puede liberar al homosexual verdaderamente cuando se lo expone con su pecado y cuando se le muestra la compasión de Cristo en el Evangelio de Cristo. Y por último, la última y tercera obligación que tenemos es promover la virtud.
Es importantísimo cuando nosotros estamos hablando con los homosexuales que demos esperanza de cambio. Es posible cambiar en Cristo Jesús. Y nosotros debemos ofrecer esa esperanza de cambio a los homosexuales en Cristo Jesús. Pero nuestras palabras de muy poco sirven si no están acompañadas por un estilo de vida diferente. Y los homosexuales, como cualquier otra persona en el mundo, son más prontos para ver que para oír. Así como nuestros hijos, son más prontos para ver que para oír. Y lamentablemente muchas veces no oyen porque nuestra manera de vivir grita y contradice a gritos el mensaje de salvación que les estamos anunciando. Y les anunciamos esperanza y vivimos desesperanzados. Y les anunciamos perdón y no perdonamos a nuestra esposa. Y les anunciamos que puede haber limpieza y vivimos como cochinos. Y Pablo habla acerca de esto, de la importancia de promover una vida virtuosa y la piedad en Tito capítulo 2. Acompáñenme ahí. Tito capítulo 2. Y noten lo que dice Pablo. Tito 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y qué es lo que debe hablar Tito? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Que asimismo las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen ¿a qué? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a Tito, asimismo a los jóvenes, que sean ¿qué? Prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta también a los siervos o a los empleados a que se sujeten a sus amos, que agraden a Dios en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, noten el énfasis, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Noten que para Pablo era importante que nuestras palabras estén acompañadas de una vida piadosa. Noten, inmediatamente después de exhortar a Tito a que predique la verdad, eso es lo que hace en el versículo 1, tú predica lo que es conforme a la sana doctrina, tú predica la verdad, esa es la obligación más básica de la iglesia. Pablo después, inmediatamente de eso, Pablo describe una serie de virtudes que no pueden faltar en una iglesia saludable. En una iglesia saludable, que desea tener algún efecto evangelístico en el mundo, tiene que tener estas virtudes, dice Pablo. Y Pablo acá se dirige a 5 grupos dentro de la iglesia. Le habla primero, después de hablarle a Tito, por supuesto, le habla a los ancianos, o otra mejor traducción sería a los hombres de edad. No está hablando del oficio de anciano, está hablando de los hombres de edad. Habla a las mujeres de edad. Habla acerca de las mujeres jóvenes, habla de los hombres jóvenes y por último habla y se dirige a los siervos o a los empleados. Y lo que llama la atención, y después los invito a que lo lean de nuevo, pero lo que llama la atención es que Pablo en ningún momento él crea alguna especie de dicotomía entre la verdad y la vida. Nunca lo hace. Al contrario, siempre él vincula estas dos ideas a lo largo del pasaje.
Por ejemplo, versículo 4 dice que enseñen a las mujeres más grandes, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Eso es una virtud. Y a sus hijos, a ser prudentes, otra virtud. Que sean castas, cuidadosas de su casa, otra virtud. Que sean buenas, sujetas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la verdad de Dios que tú, Tito, estás predicando no sea puesta por debajo. Que siempre sea custodiada con nuestra virtud. No solo con nuestra boca. Inmediatamente después, versículo 7, dice, presentándote tú, Timoteo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando estas virtudes, integridad, seriedad, palabra sana, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Porque tú, Tito, vives lo que predicas. Y al final, noten, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles o fidelidad en todo, otra piedad, otra virtud, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, la cual tú, Tito, tienes que enseñar. Noten que en ningún momento las desliga, como que si acá está la vida y acá está la verdad, y puede existir un hueco entre ellos. No, las entrelaza Pablo, van de la mano. Y Pablo dice, si nosotros queremos tener una iglesia saludable, que tenga algún tipo de efecto evangelístico en el mundo, todos estos grupos en la iglesia deben tener estas virtudes. O sea, para Pablo, la conducta es tan importante como la doctrina. La conducta es tan importante como la doctrina. De hecho, en varias de sus otras epístolas, Pablo sigue este mismo patrón, en donde primero Pablo establece la verdad de Dios, explica la verdad de Dios y después hace un llamado a vivir vidas consagradas a la luz de esa verdad que recién estableció. ¿Se acuerdan Romanos? Acompáñenme Romanos 12. Romanos capítulo 12. ¿Se acuerdan? Versículo 1. Después de haber explicado la verdad de Dios por 11 capítulos, ¿saben lo que hace en el versículo 12? Les hace un llamado. Y Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que recién les expliqué por 11 capítulos, que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, Pablo hace exactamente lo mismo. Después de establecer la doctrina, el evangelio de Cristo, en el capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, no solo que penséis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué? Con toda humildad, virtud, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y anótenlo, por una cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero vayan después a Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, donde Pablo, ¿se acuerdan? Dice, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna en todas estas cosas, hagan esto, sigan estas cosas. Filipenses 4, 8 y 9, Colosenses 3, del 2 al 11, donde Pablo sigue el mismo patrón, declara la verdad de Dios y después hace un llamado a promover la virtud, a vivir a la luz de esa verdad. En otras palabras, hermanos, en la iglesia no basta con ser ortodoxo en nuestra doctrina. No es suficiente. No es suficiente con saber ciertas cosas acerca de Dios y saberlas bien. También debemos ser santos en nuestra manera de vivir si nosotros anhelamos tener un testimonio efectivo en el mundo. Dios demanda santidad, no solo conocimiento. No solo conocimiento. Y esto no puede ser más cierto en nuestra interacción con los homosexuales.
¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir con esto es que nuestra nueva vida en Cristo debe respaldar genuinamente el mensaje de salvación que nosotros les estamos ofreciendo. Debe respaldarlo. Es totalmente incongruente exigirles a los homosexuales que hagan morir los deseos homosexuales cuando nosotros mismos ni siquiera ejercemos dominio sobre las actitudes de nuestro corazón. ¿Qué clase de cristiano es ese? Que le exige a otros lo que él mismo no hace. Es incongruente con la verdad de Dios. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nosotros debemos poner primero el hacha en la raíz de nuestra propia inclinación hacia la ira, hacia el enojo y hacia todo tipo de malicia que muchas veces contamina nuestra boca. Porque de lo profundo del corazón habla la ¿qué? Habla la boca. Entonces nosotros debemos proclamar la victoria de Cristo de tal manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. De no ser así, eventualmente terminaremos representando a los líderes religiosos del tiempo de Cristo, a los fariseos, que ¿saben lo que hacían? Sancionaban todo tipo de pecado de todas las personas como si fueran Dios y ellos mismos se eximían de las normas que exigían. Y ese es el problema de la iglesia hoy, que hay muchos fariseos evangélicos. Y la iglesia está repleta de personas que demandan ciertas cosas a otros cuando ellos ni siquiera la viven. Y tú no puedes tener un testimonio efectivo hacia un homosexual si tú primero no estás matando tu propia carne. Y tú no puedes tener una conversación que resuene para la eternidad con tu hijo que está luchando con la atracción del mismo sexo si él ve que en tu casa lo único que haces es tener una lengua descontrolada con tu esposa. La vergüenza que tú sientes como padre de tu hijo no lo salvará. Tú debes promover la virtud en tu casa, en el hogar. Tú debes promover la virtud en tu vida primero. El arrepentimiento comienza en nosotros, no en los demás. El arrepentimiento comienza en nuestro corazón. Nosotros diariamente debemos matar el pecado que todavía habita en lo más profundo de nuestro corazón. De lo contrario, ¿saben lo que va a pasar? El pecado nos va a matar a nosotros conjuntamente con nuestro testimonio público de tener una supuesta relación con Cristo. Si tú no matas el pecado en tu corazón, el pecado te matará a ti. Entonces presentemos batalla. Luchemos diariamente y particularmente con la inmoralidad sexual en nuestro corazón. A tal punto que ni siquiera se debe nombrar, como dice Pablo, entre nosotros, en Efesios capítulo 5. Acompáñenme ahí. Nuestra lucha con la inmoralidad debe ser tal que ni siquiera se debe mencionar, dice, o nombrar entre nosotros, en la iglesia del Señor. No compete, dice Pablo, a que hablemos de esto, y ahora lo voy a explicar más, dentro de la iglesia. Efesios capítulo 5, dice versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, no cualquier amor, el amor con que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, porque ahí comienza la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual lo que es realmente es avaricia. Y lo mismo pasa en el homosexualismo. El homosexualismo es la avaricia de tener algo con alguien no de acuerdo al patrón que Dios ha establecido. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice Pablo, ni aun que se nombre entre vosotros como conviene a los santos. No compete, no tiene lugar con aquellos que han sido santificados por la palabra de Dios. Ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Pablo dice, ni siquiera se debe nombrar entre vosotros. Ahora, esto es mucho más que meramente hablar sobre la fornicación en la iglesia.
Esto es mucho más que solamente hablar sobre la inmundicia o la avaricia en la iglesia. El énfasis aquí es que nadie tenga la oportunidad de nombrar ninguna de estos pecados como algo característico de nuestro estilo de vida. Que nadie nos mire a nosotros y diga, oh, este que predica en contra de la homosexualidad es el que está con la secretaria. Ese es el punto de Pablo. No está hablando de que no hablemos solamente. Está hablando que nadie tenga la capacidad de apuntarnos y de blasfemar contra la palabra de Dios a causa de nuestro testimonio. Nosotros, hermanos, debemos vivir de tal modo que nuestros actos y nuestras actitudes adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, contribuyendo poderosamente al testimonio del Evangelio de Cristo. ¿Tú quieres ganarte a aquel trabajador que tiene inclinaciones homosexuales? Arrepiéntete tú primero de tu propio pecado. Mira para adentro. Quita primero la viga que hay en tu propio ojo, para después tratar y ofrecer el Evangelio de Cristo. Vive una vida diferente. Que te conozcan. Porque eres santo, porque eres diferente, porque tienes afectos diferentes, porque respondes diferentes a los demás. Porque no te comportas como todos los demás en el trabajo ni en el hogar. Tú eres diferente. Eso va a contribuir al testimonio del Evangelio. Va a contribuir al testimonio de tus palabras. Hermanos, como creyentes no podemos renunciar a ninguna de estas tres obligaciones jamás. Nuestra respuesta a la homosexualidad debe incluir, primeramente, como dije, la manifestación de la verdad de Dios. En todo momento y en todo lugar. Eso es parte de la respuesta. La respuesta es predicar la verdad de Dios. Rehuir a predicar la verdad de Dios es poner un capricho sociocultural por encima de nuestra más preciosa posesión en la tierra, la Biblia. No pongamos ningún capricho de la tierra por encima del tesoro más deseado que tenemos debajo de la tierra, que es la Biblia. Y asimismo, nuestra respuesta a la homosexualidad debe ir acompañada, y es fundamental, que no solo proclamemos la verdad, sino que proclamemos la victoria de Cristo en nuestra interacción con los homosexuales. Porque ellos están desesperadamente necesitados de la compasión de Cristo para que los libere de este estilo de vida esclavizante que tienen. Y nosotros debemos proclamar que el Evangelio tiene el poder de Dios para contrarrestar cualquier pecado y que la homosexualidad no necesita y no requiere de un plan de salvación distinto a los demás. Lamentablemente, y no sé cuándo empezó esto dentro de la iglesia, pero cuando hablamos de la homosexualidad, nuestra respuesta a la homosexualidad es distinta a los otros pecados. Y nos convertimos en terapeutas, tratando de hacer que cambien la conducta, el comportamiento. Y de repente nos convertimos en científicos y decimos, porque la ciencia dice que no pueden cambiar, entonces tenemos que darle terapia. No tenemos que darle terapia. Y lo maravilloso del Evangelio es que tu inhabilidad en hacer algo no significa que estés lejos del reino de Dios. Al contrario, tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo tuvo que darnos vida para que lleguemos al reino. No podíamos llegar sin Él. Eso es lo más hermoso del Evangelio, que el Evangelio de Cristo contrarresta todo pecado y la homosexualidad no requiere un plan de salvación distinto. Nosotros creemos firmemente que hay más gracia en Dios que pecado en nuestro pasado, ¿no es así? Hay más gracia en Dios que pecado en nuestro pasado. Por eso proclamamos la victoria. Proclamamos la victoria de Cristo y este es el mensaje de esperanza que necesitamos proclamar hoy a los cuatro vientos y sin sentir vergüenza. Y lamentablemente muchas veces, como dije al final, nuestra conducta es motivo de que el Evangelio sea despreciado por los homosexuales. Es nuestro propio comportamiento que los condena. Por esta razón, en nuestra respuesta como iglesia a la homosexualidad, nunca podemos olvidar de promover la virtud que la misma gracia de Dios produce en la vida del creyente. Promueve la virtud. Nuestra conducta debe contribuir a la gloria del Evangelio de Cristo para que nuestro mensaje sea verdaderamente creíble y los homosexuales no tengan excusa de por qué no creer. Que vean vidas transformadas.
No gente solamente que condena. Gente que también está dispuesta a ser condenada por vivir una vida completamente distinta a las normas del mundo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de la iglesia a la homosexualidad. Esa es la respuesta de cualquier padre a un hijo que está lidiando con la homosexualidad. Estas tres cosas. No podemos renunciar a ninguna de ellas. Jamás. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos conmueve tanto. Nos conmueve pensar que Cristo estuvo dispuesto a dejar el trono de gloria por pecadores tan viles como nosotros, para redimirnos de nuestros pecados y salvarnos por toda la eternidad. Nos llena de alegría el corazón saber que hay esperanza en Jesús, no solo para nosotros, sino también para las personas que conocemos que son homosexuales. Que no hay nada genético en ellos que no les deje cambiar. Pero que su inhabilidad por estar muertos en delitos y pecados no es una excusa. Al contrario, es una realidad que nos muestra que todos estamos perdidos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Sea el borracho, el fornicario, el adúltero, el maldiciente, el iracundo, el homosexual. No hay pecado que no pueda ser contrarrestado por la gracia de Dios. Y gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hay libertad. Una libertad que debemos proclamar a los cuatro vientos. Y que debe ir acompañada de una conducta diferente. Un arrepentimiento diario. Una piedad como la que tuvo Cristo. Esta es la respuesta a la homosexualidad. Padre, te ruego para que nos des el coraje cuando estemos hablando con los homosexuales a no rehuir a predicar la verdad. Que nos des las ganas y el deseo de proclamar la victoria de Cristo. Y que nos des el compromiso. El compromiso de promover la virtud de nuestra propia vida. Trata con nosotros, Señor, primero, antes de tratar con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.